pero con ternura. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13, 6, 7. Pedro insistió, no, me lavarás los pies jamás. Entonces escuchó una respuesta que lo dejó sin palabras. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En ese momento, Pedro se rindió, y Jesús, con manos de rey y corazón de siervo, continuó lavando los pies uno por uno, sin excluir a nadie, sin dudar, sin discriminar. Ese gesto no fue solamente un símbolo, fue el resumen de toda la misión de Cristo. El Verbo hecho carne no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús redefinió el concepto de autoridad. Enseñó que, en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el trono, sino por la toalla. El verdadero líder es el que se arrodilla. El verdadero amor es el que se inclina. Más que un ejemplo de humildad, el lavatorio de los pies es una invitación radical al discipulado auténtico. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 13, 14. La enseñanza no fue dada solo con palabras, sino con hechos. El cristiano que quiere seguir a Jesús debe estar dispuesto a ensuciarse las manos tocando el polvo ajeno, a servir aunque nadie lo note y a amar incluso a quienes lo traicionarán algún día. Allí, arrodillado frente a pecadores, Jesús reveló la esencia del Evangelio, un amor que se entrega, una gloria que se esconde en lo sencillo, un Dios que no se avergüenza de inclinarse. Y cuando se levantó, después de terminar el servicio, volvió a la mesa como quien dice, ahora sí, estamos listos para enfrentar el mundo. El lavatorio de los pies fue la preparación silenciosa para la cruz, porque solo quien ama de esa manera puede entregarse hasta el final. En la penumbra de aquel cenáculo, entre el partir del pan y el silencio de las almas, Jesús reveló una de las verdades más dolorosas de aquella noche. Entre los que estaban sentados a la mesa, había un traidor. No alzó la voz, no señaló con el dedo, no expuso con violencia. Habló con serenidad, pero con un peso casi insoportable. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. Aquellas palabras cayeron como un trueno en ese ambiente íntimo. Los discípulos se miraron confundidos y angustiados, y uno a uno preguntaron, ¿soy yo, Señor? La duda no era solo sobre quién traicionaría, sino hasta dónde cada uno sería capaz de llegar cuando llegara la hora más oscura. Judas Iscariote, que ya había conspirado con los sacerdotes, también estaba allí, sentado a la mesa con aquel que le había lavado los pies minutos antes. Tenía en sus manos el pan de la comunión y en su corazón el plan de la traición. Jesús, con una mirada que atraviesa la superficie, le ofrece un bocado mojado, gesto de intimidad y confianza en esa cultura, y le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, 27. Y Judas se va. La noche cae más pesada, no solo afuera, sino también en el alma. La presencia de Judas en esta historia no es un detalle incómodo, es una advertencia viva. Muestra que uno puede estar cerca de Jesús, escuchar sus palabras, ver sus milagros, participar de la comunión y aún así tener el corazón lejos. La traición no empezó con el beso, sino en el momento en que Judas permitió que la ambición hablara más fuerte que la fe. Y aún así Jesús no lo excluyó. Le lavó los pies, le dio un lugar en la mesa, le ofreció la oportunidad de arrepentirse hasta el último instante. Ese es el amor que insiste incluso cuando es rechazado. La figura de Judas nos confronta con la complejidad del alma humana. Él es la prueba de que Dios respeta incluso a quienes lo niegan.
que la libertad que el Creador nos dio es tan profunda que puede ser usada para clavar a Dios en una cruz. Pero también es un recordatorio del tipo de entrega que hizo Jesús. Una entrega que no depende de la reciprocidad, que no busca beneficios, que ama hasta el final, aún sabiendo que será traicionado. Esta parte de la noche revela que el drama de la cruz ya había comenzado allí. La semilla del dolor fue sembrada en la misma mesa de la comunión, y el silencio de Jesús ante la traición anunciada es la prueba más dolorosa de un amor que no se defiende, solo se entrega. No huyó, no se escondió, no evitó la traición, se dejó entregar, porque su misión no era escapar de la cruz, sino atravesarla, con la sombra de la traición flotando en el ambiente y los corazones tensos. Jesús decide hacer algo aún más extraordinario. Comienza a hablar con profundidad, como si estuviera tejiendo el cierre final de sus enseñanzas. Aquella no sería solo una cena de despedida, sino un testamento espiritual. Era el momento de derramar sobre los discípulos sus últimas palabras antes de la tormenta. Y lo que él decide decir revela lo que más le importaba: el amor, la unidad, la fe y la esperanza. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, encontramos una de las secciones más intensas y conmovedoras de toda la Escritura. Jesús habla de lo que está por venir, pero también consuela: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Habla de la casa del Padre, donde hay muchas moradas, y promete volver. Cada frase es como un ancla lanzada en medio del mar agitado que se aproximaba. Él sabía que los discípulos serían dispersados, perseguidos, puestos a prueba hasta el límite. Por eso les da una brújula espiritual: el Espíritu Santo. Jesús les asegura que no los dejará solos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Era la promesa de que, aunque ausente en cuerpo, estaría presente en poder. El Espíritu los guiaría, les recordaría todo lo que Él había enseñado y les daría el valor para enfrentar al mundo. Allí, en el calor de aquella noche, Jesús sembraba la presencia invisible que sostendría a sus seguidores por toda la eternidad. También presenta el nuevo mandamiento, que no era nuevo en palabras, pero sí en profundidad: que os améis unos a otros, como yo os he amado. No se trataba de un amor genérico, sino de un amor sacrificado, comprometido, radical. Un amor dispuesto a dar la vida por el otro. Ese sería el verdadero distintivo de quienes le pertenecen. No los títulos, ni los cargos, ni la apariencia, sino la capacidad de amar como Él amó. Y entonces, en uno de los momentos más sublimes, Jesús levantó los ojos al cielo y oró. No solo por Él, sino por todos sus discípulos, y por todos aquellos que creerían en Él más adelante. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Juan 17:1. Oró por la unidad, por la santificación, por la misión. Era como si en ese instante Jesús pudiera ver a toda la iglesia extendida por el mundo a través de los siglos y pusiera a cada uno en manos del Padre en oración. Era la oración del intercesor, del Cordero consciente de que su hora había llegado, pero aún así pensando en los demás. Esas palabras finales no fueron solo un discurso de despedida. Fueron la herencia espiritual del Salvador. Allí, entre el pan partido y la sombra de la cruz, Jesús ofreció lo más valioso que tenía: su amor, su paz, su promesa y su oración. La mesa ya no era solo un lugar para comer, sino un altar donde se sellaba un pacto eterno. Después de aquella noche intensa en el cenáculo, con palabras que parecían sellar el destino de la humanidad,
Jesús se levantó de la mesa y caminó con sus discípulos hacia un lugar conocido, el huerto de Getsemaní. Era un espacio entre olivos antiguos, silencioso, apartado del bullicio de la ciudad. Allí, entre las sombras de la madrugada, ocurriría una de las escenas más íntimas y misteriosas del camino de Cristo: la agonía en el huerto. El nombre, Getsemaní, significa prensa de aceite, y simbólicamente era el lugar donde el Hijo de Dios sería presionado hasta el límite, como la aceituna que es triturada para dar aceite. Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía de la cruz, del dolor, del abandono, del peso del pecado del mundo. Aún así, no huyó. Por el contrario, llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los más cercanos. Les pidió que permanecieran allí y velaran mientras él se apartaba para orar. Y fue en esa soledad espiritual que la humanidad de Jesús se mostró de forma conmovedora. La Biblia dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Marcos 14:33. Era más que miedo a la muerte, era el dolor de la separación del Padre, el impacto del pecado sobre un corazón completamente puro. Padre, si